Pues ahora sí vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto. Pues ya muchos ya conocen a Vini, ha trabajado con nosotros pues desde el SUMEM, creo que antes de que yo llegara, ya él estaba ahí cooperando en el SUMEM, trabajando en el SUMEM. Pues bienvenidos y bienvenido Vini, muchas gracias. Ahora nos va a platicar de las curvas, de las curvas algebraicas a la solución de algunas integrales. Gracias Vini y es todo tuyo, el micrófono. Pues muchas gracias, me da gusto estar aquí con ustedes a ver, vamos a ver. Ya, entonces, ahora ya debo estar compartiendo la pantalla. Ahí, digamos, ya se está viendo la presentación. Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces, cualquier cosa que haya dudas o algo, me comentan, me interrumpen para que rápidamente lo tome en cuenta. Bueno, entonces empezaría platicando de qué es una curva algebraica. Vamos a considerar polinomios, ahorita vamos a considerarlos en el plano, y el conjunto de ceros, de puntos donde el polinomio vale cero, ese conjunto le vamos a llamar curva algebraica plana. Si el polinomio no se puede factorizar en polinomios de grado menor, diremos que la curva es irreducible. Para fines de una primera introducción podemos pensar en los reales, pero en cuestiones más avanzadas se utilizan los números complejos porque allí a cada polinomio le toca una curva distinta, y en cambio aquí hay una situación de que podríamos tener, por ejemplo, el polinomio x cuadrada más y cuadrada igual a 0, y allí tendríamos un punto que correspondería también, por ejemplo, el polinomio x a la cuarta más y a la cuarta igual a 0, serían dos polinomios cualitativamente distintos que les tocaría el mismo conjunto. Entonces, por ahorita eso lo vamos a dejar de lado, y vamos a pensar que el polinomio sí tiene esencialmente todas las raíces las podamos ver, y vamos a pensar que que ya no lo podemos factorizar más, es decir, que es irreducible. Un primer ejemplo de una curva algebraica plana es la circunferencia. Pero otro concepto que va a entrar en juego el día de hoy es el de funciones racionales. Si yo, digamos, un polinomio lo puedo pensar como una función, y si tengo dos polinomios puedo dividirlos y con ellos puedo formar otra función, y esa función le vamos a llamar función racional. Un detallito con las funciones racionales es que, a diferencia de los polinomios, que en cualquier número real los podemos evaluar, en el caso de las funciones racionales hay un denominador, y para evitar la división entre cero hay que quitar del dominio los puntos donde se haga cero el polinomio que está en el denominador. ¿Y cuál es un dato que ayuda para el cálculo? La función racional es integrable en términos elementales. De hecho, existe el método de fracciones parciales. Lo que hay que hacer es factorizar el polinomio de abajo, luego encontrar los coeficientes de las fracciones parciales, y con las tablas ya podemos determinar la integral indefinida de la función racional que estemos estudiando. Pero vamos a ver cómo se extiende eso a una clase de funciones un poquito más grande. El siguiente concepto que vamos a platicar hoy es el de curvas algebraicas racionales. Entonces, decimos que una curva algebraica plana irreducible es racional si existen dos funciones racionales, al menos una no constante, tales que los puntos de la curva los puedo parametrizar con las dos funciones racionales. Esta es nuestra definición de que una curva algebraica sea racional.
que sus puntos los puedo parametrizar con funciones racionales. Un primer ejemplo es la misma circunferencia. Ya habíamos dicho que es curva algebraica, eso más o menos se ve de que aquí aparece un polinomio, pero es racional porque hay dos funciones. Digamos, a x lo puedo expresar como función de un parámetro y y como una función de parámetro, en el cual sean funciones racionales. Vamos a dar una parametrización explícita. Agarro un punto que es el menos 1,0 y considero las rectas que pasan por ese punto. Entonces, tengo el punto y tengo la pendiente. Tengo la ecuación de la recta con punto y pendiente. El punto quedamos que era menos 1,0. Entonces, donde viene x0, pongo menos 1 y se va a convertir en x más 1. Y este punto tiene coordenada, la ordenada igual a 0. Entonces, aquí este y0 vale 0. Y las ecuaciones van a ser de esta forma. Pero no voy a pensar ahorita en una recta, sino en muchas rectas. Es decir, voy a dejar fijo el punto y voy a variar la pendiente de la recta. Entonces, al ir variando la pendiente de la recta, vamos recorriendo la circunferencia. Y entonces a la pendiente la voy a pensar como un parámetro t. Entonces, voy a ver en qué puntos estas rectas intersectan a la circunferencia. Pues, ¿cómo le hacemos? Podemos resolver el sistema de ecuaciones. Aquí ya está despejada y, la sustituyo. Tengo aquí una ecuación donde aparecen ya t y x. Aquí, en un primer momento puedo despejar t cuadrada, digamos la x cuadrada resto, y luego divido entre x más 1 al cuadrado. Aquí hay una situación de que este se puede factorizar y puedo cancelar un factor común, y entonces llego a que t cuadrada es esta división. Luego, ya está despejado. Ahorita, ¿qué es lo que tengo? T en función de x, y yo quería x en función de t. Entonces, multiplico, aquí elimino el paréntesis. Ahora agrupo las x de un lado, las t, bueno, este t cuadrado lo paso del otro lado. Aquí factorizo que x es un factor común y divido, y ya encontramos a x despejado en función de t, y de hecho es una división de polinomios. Sería una función racional de t. Lo mismo podemos hacer, ya que tengo despejada x, en la ecuación de la recta tenía despejada y en función de t y de x, sustituyo x y ya queda todo en función de t, simplifico y llego a la segunda coordenada también dependiendo del parámetro t. Entonces, ¿qué sucede? Regresando a la afirmación anterior, cuando decimos que la circunferencia es una curva algebraica racional, es que encontramos parametrizaciones de las coordenadas de los puntos de la circunferencia que son funciones racionales. No sé si quisieran ver un pequeño animación de GeoGebra que ilustre esto, o si avanzamos. No, sí, sí, sí. Entonces, ahorita voy a minimizar tengo esta compartición, me paso acá, y vamos a ver. No sé si ahorita se esté viendo el GeoGebra. No, no, no sé. No. Entonces, a ver, debo, no. A ver, vamos a ver, compartir pantalla. Entonces, ahorita pantalla completa. Compartir. Vamos a ver. A ver. Ahora sí ya se ve.
Sí, gracias. Sí, ya. Ah, bien, excelente. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este ahorita lo dejo aquí como precargado para facilidad de lo que viene, pero entonces primero voy a escribir la ecuación de la circunferencia. Y entonces ya tengo ahí mi circunferencia. Pero ¿cuáles serán las funciones? Aquí ya tengo ya un parámetro que vamos a estar moviendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decíamos que va a ser un punto y la primera pareja, ahí dejen checar mi acordón, ¿dónde estaba? Era 1 menos t cuadrada, la primera división, entonces va a ser, ahí, este era, no, no quería este, ahora sí, e igual a paréntesis 1 menos t al cuadrado entre 1 más t al cuadrado. Y ahora pongo coma para la segunda coordenada y esto era 2t entre 1 menos t al cuadrado. Entonces ahí ya tengo a un punto, era 1 más t al cuadrado, lo capturé mal. Más. Ahora ya está en la circunferencia. ¿Qué voy a hacer? Ahora aquí voy a hacerle un zoom. Y voy a dejar variar este parámetro t. Está recorriendo los puntos de la circunferencia, pero la ecuación que le puse fueron estos dos parámetros. Entonces, así podemos ir recorriendo la mayoría de los puntos de la circunferencia. Ese es como, y de hecho le puedo poner a la herramienta de rastrear y ¿qué será? Mostrar rastro. Sí. Entonces, cuando deje variar el parámetro, se va a ir dibujando el punto en la circunferencia. Las pendientes ahorita son de rectas cuyas pendientes van desde -5 hasta 5. Si el parámetro variara de menos infinito a infinito, ya estaríamos recorriendo todas las rectas salvo la vertical. Entonces, aquí tengo una forma de recorrer los puntos de la circunferencia variando un parámetro en el cual las dos coordenadas dependen de manera como una función racional del parámetro que está independiente. Es ver a la circunferencia como una curva parametrizada, pero esta es una parametrización un poco diferente de la que hemos usado usualmente. Usualmente la parametrización que utilizamos, pues es la de senos y cosenos. A ver, vamos a ver. Digamos, entonces ya se ve ahorita la presentación otra vez. Sí, ya. Entonces, vamos a regresar a esto un poquito más adelante. Un segundo concepto de funciones racionales es que los polinomios no sean de una variable, sino de dos variables. También se puede considerar función racional. ¿Y qué podemos hacer? Si ya tengo dos variables, si tengo, por ejemplo, la parametrización de la circunferencia con coseno y seno, puedo sustituir coseno y seno y obtener una función que depende del ángulo.
Ya que tengo esto, obtengo una función que depende de los ángulos. Un ejemplo de una función como esta es la de aquí. Aquí el polinomio P sería 3y cuadrada más x, el polinomio Q sería 3x cuadrada más y sustituyendo en la división de P entre Q a coseno y seno, obtendría esta función. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que hay un método para calcular integrales como esta. ¿Cuáles son las ideas que están detrás del método? Una primera idea es que al variar el ángulo, que es la variable de integración, estamos moviendo un punto en la circunferencia. Pero hace ratito les platiqué otra forma de parametrizar la circunferencia con el parámetro t, que era la pendiente de la recta. También recorremos la circunferencia. Entonces, si en lugar de recorrerla con el ángulo, la recorro con este parámetro, eso va a ser un cambio de variable y tendré una nueva integral. Y la búsqueda sería que la nueva integral sepa cómo resolverla. Entonces, le podemos hacer así. Tengo mi circunferencia, tengo el punto variable en la circunferencia. En el primer momento, en la integral original, el parámetro era el ángulo. Pero, ¿qué sucede? Hace ratito dijimos que el parámetro nuevo era la pendiente de la recta. Y esa pendiente es la tangente del ángulo que se forma con el segmento de recta que pasé aquí y la horizontal. Pero hay una relación en la circunferencia porque este ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Entonces la pendiente, que era t, es la tangente del ángulo, pero como es el ángulo inscrito, es la mitad del ángulo central. Entonces este va a ser el cambio de variable con el cual transformaremos nuestra integral. Previamente vimos que las coordenadas del punto en la circunferencia serían de esta forma. X esto y Y este. Pero entonces ya los tengo expresadas las dos coordenadas en función del nuevo parámetro t. Por otra parte, para hacer el cambio de variable necesito ver la derivada de una variable con respecto a la otra. Aquí planteamos el cambio de variable t igual a tangente de la mitad del ángulo, que puedo ir despejando y encuentro el ángulo como el doble del arcotangente de t. Puedo derivar, el 2 sale de la derivada, y la derivada del arcotangente es 1 más t cuadrada. Aplico el teorema de cambio de variable, y entonces esta integral, donde aquí teníamos seno y cosenos, van a quedar estas fracciones que son funciones racionales. Y en el cambio de variable debe aparecer la derivada, pero aquí la derivada va a ser 2 entre 1 más t cuadrada, entonces va a ser una cantidad que en un principio se ve complicada, pero eventualmente simplificando, queda en el numerador un polinomio y en el denominador otro polinomio. Entonces, lo que se plantea es, transformé la integral original, que era esta, 3 seno cuadrado de teta más coseno de teta entre 3 coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, esa integral, con este cambio de variable, la llevamos a otra integral donde tengo una división de polinomios, que ya tengo un método con el cual puedo resolverla. Entonces, esa fue una primera idea, haber sabido que la circunferencia, que los puntos de la circunferencia podía parametrizarlos con funciones racionales, me está abriendo la posibilidad de un cambio de variable con el cual transformar la integral. Veamos otras curvas, si eso puede servir para otras que no sean la circunferencia. Un primer ejemplo es la hipérbola. La hipérbola podría pensar que la puedo parametrizar con el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico, pero también la puedo parametrizar con una pareja de funciones racionales.
¿Y qué sucede en este caso? El cambio de variable sería tangente hiperbólica y esto puedo usarlo para integrales donde haya funciones racionales de x y de la raíz de x cuadrada menos 1, que esta sería, por decirlo así, la variable, digamos, funciones que dependen de x, pero de otra función que la forma en que depende de x es la raíz de x cuadrada menos 1. Podemos seguir avanzando un poquito más. Hay las que se llaman estas integrales, donde R sería una función racional, también se pueden resolver mediante las que se llaman las sustituciones de Euler. Entonces, ¿de dónde salen las sustituciones de Euler? Son cambios de variable que se va a ir identificando una propuesta según los coeficientes aquí suponemos que ABC son números constantes. Entonces, según sean esos números o según sepamos las raíces del polinomio, se pueden ir proponiendo el cambio de variable. ¿Y por qué funcionan esos cambios de variable? Porque las tres curvas en cuestión, digamos las curvas de esta forma, y cuadrada igual a x cuadrada más bx más c, son curvas racionales. Vamos a ver tres ejemplos que en el libro de Piskunov se pueden consultar en más detalle, no el lado algebraico, sino ya el lado de integrales donde aparecen estos. Entonces, por ejemplo, esta es otra hipérbola y esta se puede parametrizar de esta forma. Esta es otra hipérbola también y también puedo dar la parametrización. Y incluso es un tercer ejemplo de tercera sustitución, sería esta otra hipérbola y también la podemos parametrizar así. Voy a ilustrar cómo es que estas curvas se van parametrizando. Bueno, un primer detalle. Si la integral depende de x y de la raíz de este polinomio de segundo grado, va a ser el polinomio depende de x y de y, pero x y y son funciones racionales de t. Al sustituir va a quedar otra función racional de t. Y además la relación entre x y t, cuando derivemos, derivada de una función racional es otra función racional, se va a poder hacer el cambio de variable y la nueva integral va a quedar, pues va a ser una integral de una función racional y se va a poder, al menos teóricamente, resolver en los términos elementales. Regreso a la aplicación de GeoGebra para, digamos, para mostrar que estas parametrizaciones van funcionando. Entonces, hace ratito vimos cómo es que podía ir parametrizando la circunferencia. ¿Con quién? En este caso, con estas dos funciones racionales. Pero lo que les dije ahorita es que también podemos parametrizar la hipérbola. Entonces, ahorita borro este punto y ahora vamos a ver una hipérbola. Y vamos a ver que esta parametrización lo va a recorrer. Ahorita el punto B está aquí. Voy a fijar rastro. Y ahorita estamos ya recorriendo el punto. A ver, voy a moverlo tantito para que se borre. Eso es. Y entonces ahorita, ¿qué está sucediendo con el punto? Está recorriendo la hipérbola. ¿Cuáles son las coordenadas? Digamos, la posición. Esto lo piensa como movimiento de un punto.
donde X y Y es la posición del punto y T es el tiempo. Entonces, si la relación del tiempo con las coordenadas, en este caso, fueran estas, estaría recorriendo esta hipérbola. Lo que hicimos ahorita también se puede hacer para otra hipérbola. Esta es la del segundo ejemplo. Y cuadrada igual a x cuadrada más x más 1. Y aquí la parametrización debe ser esta. Sí, el punto ya quedó aquí. Confirmo que le puse mostrar rastro y empezamos a mover. Pero la forma en que se definió el punto no fue pertenecer a la hipérbola, sino fue ser la imagen de dos funciones racionales. Y así voy recorriendo esta hipérbola. Un tercer caso sería la otra hipérbola que decíamos, esta que es y cuadrada igual a x cuadrada más 3x menos 4. Ahorita la parametrización va a ser esta. 1 más 4t cuadrada entre 1 menos t cuadrada, primera coordenada, y segunda coordenada, 5t entre 1 menos t cuadrada, y le pongo que se mueva, y ahí va recorriendo el punto de estas coordenadas, va recorriendo la hipérbola. Ahorita fue intervalo de menos 5 a 5 en el tiempo, pero si lo amplío, pues estaremos recorriendo más puntos de la hipérbola. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, cuando uno estudie pues, por decirlo de alguna forma, los cambios de variable, uno puede preguntarse, bueno, ¿y eso cómo se ocurrió? ¿Cómo, de dónde sale? Entonces, ahorita voy a poner y ahorita, digamos, ahorita estoy ya en una versión del libro de Piskunov, y entonces vienen integrales de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que nos platica Piskunov? Las sustituciones de Euler. Él la presenta así, pero a final de cuentas yo les dije, X, la clave en qué estuvo, en que X fue función racional de t, pero Y, si yo veo la curva Y cuadrada igual a este polinomio, Y es la raíz de este polinomio. Y aquí, al plantearse esta ecuación, Y también está siendo función racional de t. Es decir, y al derivar, pues la derivada también va a ser función racional de t, todo va a ser en funciones racionales. Y pone el primer ejemplo, digamos, el que yo les puse era cuando c era el número 1, sale una función racional donde x depende de t, esto va a ser y también queda algo que depende de t, y resulta que con ese cambio de variable, la integral se pudo resolver. Otro ejemplo fue un segundo tipo de sustitución, pero en este segundo tipo de sustitución, ¿qué ocurre otra vez? X es función racional de t, y y, que sería la raíz, también es función racional de t. Entonces, ¿qué estamos llegando? Estamos llegando a un cambio, digamos, por ejemplo, se plantea la pregunta de esta integral. Se ve dificilona, pero usando las sustituciones de Euler, x va a ser función racional de t, esto lo pienso como y, que también va a ser función racional de t, aquí va a quedar
ya, ya esta división, que fue esta la que estábamos graficando, y al hacer las sustituciones y el cambio de variable, otra vez queda integrable. Bueno, en términos elementales, porque se llevó a la integral de una división de polinomios. Y un tercer ejemplo de otra sustitución, aquí ya supone que el polinomio está factorizado, el de segundo grado, y se propone una forma de expresar a la variable x en función del nuevo parámetro, la nueva variable t. ¿Y qué sucede? Y es esta raíz y y es t por x menos una raíz. Entonces y también va a ser función racional. Y entonces, por ejemplo, pone el ejemplo de esta integral. Se plantea x, esta función racional. La derivada de x respecto a t va a ser función racional. Esto sería y también va a ser función racional. Se hace el cambio de variable y se llega a una integral que se puede hacer bueno, de las conocidas. Y pues así, digamos, así le va haciendo para calcular las integrales. Entonces, para esta familia de funciones o para esta familia de integrales, ¿qué fue la clave? La clave fue considerar la curva y igual a raíz de este polinomio de segundo grado. Si esa curva es racional, podemos encontrar un cambio de variables que sea función racional del nuevo parámetro, y también, y entonces la integral se traduzca en una integral que podamos hacer en términos elementales. Entonces, este sería como, digamos, un primer, pues, parte de lo que estábamos haciendo al hacer estas cosas. Digamos, de alguna forma la pregunta es, ¿cómo se ocurren esos cambios de variable y por qué funcionan? Lo que digo es, la respuesta está en ese concepto de curvas algebraicas racionales. Quizás decir que una referencia donde se puede consultar ese concepto de curvas algebraicas racionales es el libro de Shafarevich de Geometría Algebraica Básica. Sobre el ejemplo del primer cambio de variable, esta integral que puse en la portada, digamos, que era esta integral, esta se menciona en el Courant. ¿Y bueno, él le pone x, pero ¿cuál es la idea del cambio de variable? Es esta de aquí. Se traduce a eso la idea, la forma en que lo resuelve. Y, por otra parte, la otra referencia es el librito de Piskunov. En él viene esto que ahorita les presenté, de las sustituciones de Euler. ¿Cómo se pueden abordar esas sustituciones? Como búsqueda de parametrizar curvas de esta forma, que son y cuadrada igual a un polinomio de segundo grado, pero todas esas, ¿qué van a hacer? Si A es positiva, va a ser una hipérbola. Si A es negativa, podemos agrupar y cuadrada con x cuadrada, esencialmente va a ser una elipse, o incluso si A fuera menos 1, sería una circunferencia. Ahorita estamos excluyendo A igual a 0, digamos, sería otra cosa más sencilla. Pero lo que estaba diciendo, pues, es que el álgebra vino a darnos puertas para resolver integrales, no solamente las de fracciones parciales, sino otras donde aparecen funciones racionales, donde aparecen también las raíces de polinomios. En algunos casos eso es posible.
Y bueno, esto es lo que traía hoy. Si hubiera preguntas, comentarios. En el chat te comenta Gabriel, dice la justificación geométrica de los cambios de variable adecuados. La mayoría de los libros lo hacen algebraicamente. Mm. Sí, 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 qué bonito. Aparte, qué gran herramienta con GeoGebra, como que queda todo mucho más claro, ¿no? Sí, o sea, uno puede decir, ah, bueno, eso es función racional, pero ¿cómo compruebo si no me equivoqué al hacer la parametrización? La Ah, parámetro. pues lo dibujo y si el punto se queda en la curva es que lo hice Es bien. que lo hiciste Se bien. sale es que cometí un error. Y por otra parte, queda claro el concepto de De parametrización, donde para el parametrización. Sí, tiempo y la posición se mueve. exacto. Sí, perfecto. No sé si haya algún comentario en el chat. Te dan las gracias por compartir. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? O si hay preguntas o algo que no quedó. Están muy calladitos. No, ¿verdad? No. En el chat no hay más. No, pues está muy bonito, Vini, muy bonito. Yo no conocía esto de trabajo de Euler, qué bonito. Sí, de hecho, yo creo que alguna vez había ojeado el Pisconov y había oído hablar de las sustituciones de Euler, pero se me hacía algo que no se me quedó porque Ujú. si no lo está uno practicando muchas veces, no, bueno, ya se le va olvidando. Pero por otra parte, era pues, ¿y eso cómo se le ocurre, no? O sea, como que uno Ajá. dice, bueno, sí, Euler es un genio, pero ni idea de cómo se le pudo haber ocurrido. ¿Cómo se puede haber ocurrido? Sí. Y, Pues y, y más adelante, en el tiempo, llegué por azares del destino, llegué a la geometría algebraica. ajá. Y entonces ahí fue donde estudié el libro de Shafarevich. Y en el principio es donde habla de este concepto, de las curvas algebraicas racionales. Tribunales. Entonces pone un ejemplo de una aplicación ¿de qué me sirve que una curva algebraica sea racional? Ah, pues una aplicación es que puedo resolver algunas Algunas integrales. tribunales. Menciona otra, porque dice, bueno, eso es si el campo es real o complejo, pero si el campo fuera finito, sería otra situación, quizás relacionada con la criptografía. Y si el campo fuera los racionales, estaría encontrando soluciones, por decirlo así, de ecuaciones diofantinas. Eso dice Shafarevich. Ujú, ujú. Entonces, bueno, de alguna forma como que ese concepto de curva algebraica racional Tribunal. permite irse por varios lados, pero uno de ellos es el cálculo. Y ese es como Las integrales. bueno, de alguna forma, como que, digamos, a mí me pareció algo bonito, más que memorizarse la sustitución, ¿no? Ujú, Ver de dónde sale, qué es lo que busca. Y ujú. entonces ahí la idea clave es funciones racionales y parametrizaciones racionales. Con esas dos ideas se puede entender qué está pasando. Eso, ¿qué está pasando? Porque es, como dice Gabriel, ¿no? La parte geométrica. Ujú. Sí, Sí, ¿de qué está pasando? Pues qué interesante, Vini. No sé si haya comentarios, creo que ya no hay dudas, comentarios. Bueno, pues tendremos que estudiar un poquito más esto porque sí está muy bonito. Muchas gracias, Vini. Y gracias a todos, profesor. ¿Alguien más quiere decir algo? Profesor Ramón. ¿No hay? Sí, y quiero comentar algo, ¿no? Sí. Eh, como, bueno, primero me presento, vengo del CCH Naucalpan. Por ahí ya había dos participantes del diplomado de la ENEP que están en el diplomado del Colegio de Ciencias y Humanidades. Precisamente estamos en esto de el diplomado es de cálculo integral, precisamente. Y me llegó la invitación de parte del maestro Quechava, ¿no? De secretario general ahí del colegio, para asistir aquí. Ya lo había hecho antes con el doctor Falcón y con ustedes, maestra Clara.
Entonces, lo que hace el maestro Vinicio, pues es muy interesante, ¿no? Porque lo que buscamos es darle alternativas al alumno para resolver lo que les vamos a enseñar. A veces lo que le damos resulta muy tedioso, muy difícil, pero si vemos alternativas para ellos es mejor, ¿no? Y más ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Que hasta le podemos pedir que se meta esto que dijo el maestro Vinicio y que haga esos cambios de variable, que pudiera ayudar. Ahorita por lo pronto a los profes nos ayuda, ¿no? Ya nosotros los vamos a digerir y luego bajarlo a los muchachos. Felicitaciones, maestro Vinicio, ¿eh? Gracias por compartir. Gracias, gracias, profesor Ramón. Sí, muchas gracias. Pues esa es la idea de este seminario, ¿no? Compartir ideas que nos puedan ayudar en nuestras clases, a nuestros alumnos. En fin, pues muchas gracias, gracias Vini, muchas gracias a todos. Nuestra próxima reunión va a ser el martes 24 de marzo. Todavía no tenemos el título, ya les mandaremos la invitación. Gracias, Vini. Gracias por haber aceptado la invitación. Hasta Hola, luego. maestra. Buenas Coman, tardes a todos. coman rico. Gracias, buenas tardes. Dejo de grabar. Pati, felicidades, felicidades, Pati.